y por eso me gustó ese eslogan. Alejandro Gutiérrez, que no lo conoce por sus dichos, lo conoce por sus hechos. Me cayó, como dicen allá afuera, como anillo al dedo. Y damos gracias al Señor, amados, ¿verdad? Por esa oportunidad y la iglesia de darme la oportunidad, ¿verdad? Y vemos, estoy agradecido con Dios, por eso yo me sentía, y cuando el hermano hacía esas 3 preguntas, pues es en este año, ¿verdad? Lo que en estos prácticamente 2 meses, después de prácticamente, hermanos, casi 3 años en la soledad, en la sequedad, en el desierto, de estar ahí, amados, en el Señor, cuando, ¿verdad? Dios ha tenido un propósito, ¿verdad? Y nos ha llamado desde que yo vine a esta iglesia, pero no ha sido Dios, no ha sido el diablo, sino que he sido yo. Y pasaron 3 años, amados, en el Señor, definitivamente donde el diablo se tiró, amén, a matar, porque Él no tiene piedad, porque Él, amados en el Señor, y amados, y pasó toda la situación, pero damos gracias a Dios, y doy gracias al Señor de una manera especial, porque el pastor es un hombre de fe. ¿Y sabe por qué le digo que es un hombre de fe? Porque la fe es creer, y Él ha creído en mi persona. Aunque ha visto, ¿verdad?, muchos errores, pero Él siempre ha mantenido su fe, y eso es una fe sólida de creer de que de este diamante puede salir algo, y que solamente falta ser pulido. Amén. Y bueno, y que el diamante se deje pulir, ¿verdad? Porque si no, de nada sirve, ¿verdad? Uno puede tener la muy buena intención, amados, pero si la persona no se deja pulir, entonces no va a suceder nada. Y por eso, ¿verdad? Estoy agradecido y sí me sentí bastante, ¿verdad?, emocionalmente tocado de parte de Dios, de poder estar ahí en la radio a la par del pastor, estar ahí, ¿verdad?, trayendo. Es un privilegio, amados en el Señor. Yo jamás me lo imaginé, y eso me gustó cuando escuché esa prédica, cuando Saúl, ¿verdad?, dice que andaba buscando asnas, pero Saúl no encontró las asnas, sino que encontró el reino. Y eso es lo lindo, ¿verdad?, de que nunca, hermanos, busquemos una posición, sino que sea el Dios del cielo en que nos lleve por esas sendas. Él sabe cuándo, cómo, dónde y a qué horas. Y esa es una bendición, ¿verdad? Por eso bendecimos y damos gracias a nuestro pastor. Amén. Y bueno, pues en esta hermosa tarde, ¿verdad?, vamos a predicar la palabra del Señor. Y como bien decía, amados en el Señor, esta palabra, y hemos visto lo que está sucediendo en la iglesia, lo que va a suceder, lo que va a acontecer, y lo que ya el Señor está encaminando a esta iglesia. Jesús es luz. Y hay algo sumamente, ¿verdad?, cuando en la mañana me despertaba y venía, ¿verdad?, decía, bueno, si el pastor me da el privilegio, ¿qué es llevar al pueblo? Y venía esta palabra. Y hay una palabra, amados en el Señor, en la cual debemos de meditar en esta tarde, y es eso, de que hay pecados, amados en el Señor, que están en secreto. Son pecados que a veces nosotros hacemos y creemos, amados en el Señor, que sí, está muy bien, que está en secreto ese pecado, pero no está oculto delante de Dios. Y que eso es una de las cosas más graves, amados en el Señor. Y nosotros lo podemos tapar, nosotros lo podemos esconder, nosotros lo podemos hacer a un lado, amados en el Señor, pero siempre va a estar, amados en el Señor, en los ojos de Dios. Lo está viendo, amados en el Señor. Y por eso nosotros vemos, amados, la necesidad de la cual nosotros queremos ir a alcanzar lo que Dios ya ha dicho. Ya, hermano, ya el Dios de la gloria tiene un plan para esta iglesia. Y ya tiene, yo le puedo decir que ya tiene lugar. Ya lo tiene el Señor. Y vamos a ver, amado, la consecuencia, la condición. Y por eso, ¿verdad?, en esta tarde la intención de esta palabra es de que nosotros tengamos mucho cuidado con el pecado. Ya nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. El Señor nos lavó, nos limpió, nos puso en un estado de privilegio, nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Pero hay que tener cuidado con el pecado, porque cuando vemos nosotros, según las Escrituras, amados, el pecado avergüenza, número 1. Cuando una persona peca, el pecado lo va a acusar, el pecado lo va a seguir y el pecado lo va a avergonzar. Y número 2, el pecado lo va a separar de Dios. Número 2, cuando nosotros vemos por la palabra del Señor, cuando uno comete un pecado, uno quiere tratar de burlar a Dios, y la palabra declara que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y a veces nosotros queremos ser más inteligentes, queremos ser más astutos que Dios. No, amados en el Señor. Lo tercero que vamos a estar viendo, amado, a través de la palabra, es que, amados en el Señor, y esto es lo que me impacta a mí, todos los que estamos acá, amados, somos el cuerpo de Cristo Jesús.
ministerio que usted sea, o por la posición que usted ocupe, no importa, hermano, usted es el cuerpo de Dios. Aunque usted sea, hablando como lo declara Pablo, que somos un cuerpo y que hay muchos miembros, aunque usted sea la uña del dedo gordo, usted es importante. Y si algo le sucede a esa uña, todo el cuerpo lo siente. Y a través, amados, en el Señor, por un pecado, amados, puede haber derrota en un pueblo, en una nación, por un solo pecado, amados, en el Señor. Y por eso, amados, es la intención. Pero hay otra cosa interesante en lo cuarto, hermano, que entre nosotros busquemos más al Dios del cielo, en que nosotros seamos hombres, mujeres de Dios, amados. No estamos, amados, en el Señor, excepto, amados, de ser atacados por el enemigo. Y esto le sucedió a un hombre de Dios, conocido como el dulce cantor de Israel, amados, en el Señor. Y él quiso ocultar su pecado, pero estaba en secreto, pero no estaba oculto delante de Dios. Y por eso, amados, en el Señor, y eso es lo que la intención de mí, amados, es que nosotros logremos lo que anoche se hizo de una manera simbólica. Nosotros vayamos a ese lugar. Esa es la intención, que todo el pueblo, amados, en el Señor. El pueblo de Israel salió de Egipto, cerca de 2 millones de personas, pero solamente 2 entraron, Josué y Caleb. Y cuando vemos, amados, en el Señor, primeramente podemos decir lo que sucedió en el Génesis. Y vamos a ver en el capítulo 3 y el versículo 8. Y vamos a ver ahí de lo que la palabra nos dice a nosotros, amados, en el Señor. Y vemos el caso de Adán y Eva, amados, en el Señor. Capítulo 3 y versículo 8. Y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? ¿Por qué se escondieron, amados, en el Señor? Una pareja que Dios los había puesto en un estado de privilegio, en un estado de santidad, en un estado donde ellos tenían la comunión plena con Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó en esta situación? Dice que escucharon la voz de Dios y se escondieron. Y aunque ellos se habían escondido, aunque ellos estaban en secreto, en Dios no estaban ocultos. Y ese es el problema, amados, en el Señor, cuando hacemos algo desagradable delante de Dios. Y nosotros, amados, hemos visto que toda acción trae una reacción. Toda acción trae una reacción. Por eso, amados, nosotros que tenemos hijos, amados, en el Señor, cuando el niño quiebra algo, hubo una acción, hubo una reacción. Se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque lo acusa, porque me está acusando, porque sabe que hizo algo mal delante de Dios. Y aquí vemos, amados, en el Señor, lo que Dios les había dicho a Adán y a Eva. El día ciertamente que coman de ese árbol van a morir, van a separarse. Pero ellos no atendieron la voz de Dios, y aquí nos encontramos, amados. Después de un estado de privilegio, ahora los vemos y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Porque el pecado te acusa, por eso te escondes, porque no quiere. Anteriormente, hermanos, dice la Biblia que estaban desnudos los dos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Estado de santidad. Todo era limpio, todo era bueno, todo era correcto. Pero ahora, amados, han caído de la gracia de Dios y dice que se esconden de la presencia de Dios. Y él respondió: Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste si tú antes hablabas conmigo? Y eso es lo que pasa, amados, en el Señor. Cuando tenemos una comunión con Dios ferviente, venimos, alabamos, adoramos, tenemos nuestro altar, doblamos nuestras rodillas, hablamos con el Dios del cielo. El Dios del cielo nos escucha, nos oye. Hay una comunión. Pero cuando hay ese problema, hay una separación, hay una acusación. Viene y el enemigo nos empieza a acusar. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú eres esto, tú eres aquello. Y ya no estamos nosotros en libertad y tenemos miedo. Y sigue diciendo: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseña al hombre que está desnudo? Simple y sencillamente la conciencia, amado, la mente está aquí. Pero, amados, en el Señor, y ese problema lo hemos visto desde el principio de la creación. Lo que sucede, amados, en el Señor. ¿Cuántas de las veces nosotros queremos engañar a Dios, pero no podemos engañar a Dios, amados?
Todos nosotros estamos, amados. Hay que entender algo muy importante, que todos los hijos de Dios estamos en su presencia. Él nos ve, amados, en el Señor. Y el problema es cuando nosotros queremos engañar a Dios. Y un capítulo más adelante, amados, en el Señor, nuevamente sucede algo. Y encontramos, amados, que después de lo que hace Adán y Eva, tienen dos hijos, Caín y Abel. Y nuevamente sucede otro pecado en secreto, pero no oculto. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4 y versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo? Caín se levantó con su hermano Abel y lo... Hermanos, primero homicidio. Hasta ese tiempo, amados en el Señor, no sabían, no conocían qué era lo que era muerte. Nadie sabía lo que era la muerte porque no estaba en el vocabulario de ellos. Cuando Caín mata a Abel, hermanos, sucede algo. Abel, me imagino yo, que cae al suelo, se queda inconsciente. Viene Caín, tal vez lo quiere levantar, le pega, le dice levántate, pero ya no hay reacción. La muerte, el pecado entró, la justicia entra, amados, en el Señor. ¿Y qué sucede, amados, en el Señor? Viene el Señor nuevamente. Y eso es lo que sucede, amado, de nosotros tener conciencia por un momento, todos, amados, de alguna manera, porque la palabra declara que el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Porque nosotros tenemos una naturaleza humana carnal caída. Gracias a la obra del Espíritu Santo lo tenemos en sujeción. Pero cuando nos descuidamos, amados, el viejo hombre viene y toca. Y nuevamente, amado, el pecado está al asedio, al acecho. Viene la concupiscencia, viene el recuerdo, viene aquello para que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Y eso le sucede a Caín. Viene y lo mata, amados, en el Señor. Viene y le dice: bueno, Caín. Y él, yo no sé, amados, en el Señor qué hizo. Él creyó, amados, en el Señor. Y eso es lo que sucede. Yo no sé, amado, tal vez lo que hizo este hombre Caín fue y volteó a la izquierda, a la derecha. Y eso es lo que nos sucede cuando vamos a pecar, cuando vamos al centro comercial, cuando nos vamos a meter a un lugar indebido de 5 letras, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Nadie me está viendo. Arrancamos el carro y nos metemos. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque es el pecado. Y esto fue lo que hizo, amados, en el Señor. Caín, amados, en el Señor. Y luego, ¿qué queremos hacer? Taparlo, ocultarlo, amados, en el Señor. Pero eso nada vale. Es cierto que no te vieron los ojos humanos, pero el ojo de Jehová te vio ahí. Y dice la palabra de Dios, cuando esto sucedió, Caín mata a Abel, amados, en el Señor. Y los ojos de Jehová viendo. Mira, amados, en el Señor, es que eso es grande, eso es tremendo. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Ahí estaba el Señor viendo cómo lo mataba, con qué lo mataba y qué era lo que hacía. Ahí estaba el ojo de Jehová viéndolo. Pero Caín creía que era astuto. Y ese es el problema del hombre. El hombre cree que puede engañar a Dios. El hombre cree, amados, que se siente más inteligente que Dios. Y no es así, amados, en el Señor. Dios lo estaba viendo. ¿Y sabe qué es lo lindo, amados, en el Señor? El Señor sabe. Dice que se acuerda que somos polvo. Se acuerda que tenemos un enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre, amados, en el Señor, cuando se comete un error, un desacierto, la misericordia de Dios está ahí, amados, en el Señor. Él no dice: ay, hijo del diablo, ya veniste, ahora vas a ver, te voy a leñatear, te voy a pegar. Porque a veces tenemos el concepto que ese es el concepto de Dios. Y no, amados, en el Señor. Dios viene y dice: ¿qué pasó, mi hijo? Decláramelo, dímelo, habla conmigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Su misericordia, amados, en el Señor. Pero a veces tenemos el concepto de un Dios malo. Y viene y le dice: la misericordia, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Sabía o no sabía? Pero mire, amados, en el Señor, la condición del hombre. ¿Cómo responde Caín? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé. Yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mira, hermano, palabras violentas, palabras fuertes, palabras duras. Y el Señor, eso es lo que nos dice a nosotros cuando hacemos algo indebido delante. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho, amados, en el Señor? ¿Sabe qué era lo que esperaba Dios? Una humillación, una confesión. Por eso declara ahí, leímos: el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que se aparta y lo confiesa.
Hermanos, lo que Dios quería era que lo confesara, que lo dijera, Señor, amados en el Señor. Y este es un momento de nosotros de tener una sinceridad con Dios, de decirle, bueno, mira, Señor, te lo digo verdaderamente, sentí envidia de mi hermano, por eso lo maté, porque yo vi que te agradó lo que él hizo, cómo preparó su ofrenda. Bueno, pues para que no sientas esa envidia, haz tú lo mismo que hizo tu hermano. ¿Por qué sientes envidia de tu hermano? ¿Por qué tienes odio? ¿Por qué te causa celo? ¿Cómo canta? ¿Cómo predica? ¿Cómo habla? Haz tú lo mismo. ¿Cómo él ora? ¿Cómo se derrama delante de? Haz lo mismo, no lo mates. ¿Por qué lo quieres matar? ¿Por qué sientes envidia? Simple y sencillamente métete en el ayuno, métete en la oración y tú vas a ver que también, porque nadie recibe nada del cielo si no le es dado de parte de Dios. Todos amados en el Señor, a todos Dios los quiere usar, a todos amados en el Señor. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad, hay que orar para que el hombre levante hombres y mujeres que lleven la palabra. De aquí de la iglesia, amados en el Señor, van a salir ministerios, van a salir ramas. Yo puedo ver, amados en el Señor, por eso lo que decía una generación que se va a levantar con el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay que matar, no hay que asesinar. Muchas de las veces nos convertimos en asesinos espirituales, amados en el Señor. Levantamos una calumnia, decimos algo que no es, simple y sencillamente para dañar el testimonio de tu hermano. Amados en el Señor, es tremendo, amado. Yo veo aquí que no tengo a mis hijas que no asisten. Una de 23 años, amados en el Señor. En una ocasión, ¿verdad? Estábamos por allá. La acompañé y me dijo, bueno, papi. Y se despidió de mí, me dio un beso. Por ahí alguien me vio y creyó que era una mujer, que yo andaba con otra persona, amados en el Señor, porque no conocían a mi hija. Pero hay que tener cuidado, amados en el Señor. Hay que tener cuidado, amados en el Señor. Porque el Dios del cielo está viendo todo, amados en el Señor, en lo oculto. Por eso dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, amados en el Señor. Hay que tener cuidado. Y dice, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Él lo tienes tú escondido, pero no está oculto delante de mi pecado en secreto, pero no oculto delante de Dios. Yo lo vi como lo mataste. Caín, ¿cómo tú me vas a decir a mí, al Dios Todopoderoso, yo que te vi que tú lo mataste? ¿Por qué? Caín, ¿por qué tú me dices que no fuiste tú? Así le está diciendo hoy el Señor a gente. ¿Por qué tú niegas? ¿Por qué tú estás diciendo que no fuiste tú? Fuiste tú. Sé sincero con el Señor. Habla con Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos clarito con el Rey. Sí, Señor. Y confesarlo no es que vas a ir delante como lo hace la iglesia tradicional, delante de un hombre. Aquí está el altar. Gloria a Dios, como este día usted tiene la oportunidad de venir delante de rodillas. Habla con el Señor. Señor, me pasó esto, sentí esta inclinación, este deseo. Señor amado, perdóname, Padre. Reconozco que soy humano, reconozco que soy débil, pero en esta hora levántame, límpiame, sáname, restáurame en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Dios de la gloria quiere hacer, amados. Y sigue diciendo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, amados en el Señor. ¿Cuántas personas, amados en el Señor, se han ido muertas, amados, por un mal dicho, por un mal testimonio, amados en el Señor? Pero que el Dios de la gloria nos ayude, amados en el Señor, en esta hora. Y ahora, amados en el Señor, cuando vemos, amados, la importancia, hermano, de nosotros cuidarnos como hijos de Dios. Si usted está en esta congregación, ame a la congregación, sienta amor por esta congregación. Lo que hacemos allá afuera, amado, mire, amados en el Señor, eso es tremendo. Yo me recuerdo, hubo un tiempo, hermano, hace como 3 o 4 años, aquí desafortunadamente de la iglesia sucedieron cosas, y desafortunadamente salía por el canal 12, amados en el Señor, esas noticias, y algo grande que sucedió. Yo me recuerdo de un hermano, él no era ni predicador, él decía que predicaba, pero él predicaba en el Dunkin' Donuts, en el 7-Eleven, le gustaba hacerle al mate, amados en el Señor, pero no era predicador de este púlpito, hermano. Y cuando él hizo algo indebido, amado, ¿sabe cómo decía? Un predicador de la iglesia de Jesús es luz. Y yo, amado, una ocasión fui a hacer un trabajo y me dijeron, oh, y uno quiere hablar de las grandezas del Señor, de decir, y me dicen, oh, usted se congrega en tal congregación, sí, oh, y empieza, amados, el bochinche, el alboroto, amados en el Señor. Y él no era, amados en el Señor, pero ahí lo ponen como que era un siervo de Dios de acá, amados en el Señor.
Porque el enemigo eso es lo que trata de hacer, amados. Eso es lo que trata de hacer, de derribar, de destruir, amados, en el Señor. Y por eso, amados, debemos de tener cuidado, amados, en el Señor. Amados, verdaderamente, ¿cuántos sienten amor a esa obra y de que vamos a otro mejor lugar? Amén. Hermanos, pero vamos a cuidar. Vamos a cuidar ese proyecto. Vamos a cuidar, amados, ardientemente y celosamente para que ese proyecto se lleve a cabo, amados, en el Señor. Que 5 minutos de placer, hermano, no estorben a la obra de Dios. Que una debilidad carnal no estorbe a la obra de Dios. Que yo no sea estorbo para esa obra grande que Dios quiere hacer. Qué tremendo, amados, en el Señor. En el libro de Josué capítulo 7 nos habla de un episodio, amado, de un hombre llamado Acán. Por un hombre, amado, vino la derrota de un pueblo, amados, en el Señor, por el pecado de un hombre. Vamos a leer lo que dice la palabra en Josué capítulo 7. Para ver, amados, en el Señor lo que sucede. Amados en el Señor, cuando el Dios del cielo dice algo, da una orden, las órdenes son para cumplirlas. Y es duro, amados, a veces nosotros someternos. Y el pueblo de Dios, amados, en el Señor estaba conquistando. Dios le había prometido: ustedes todo lo que pisaren la planta de sus pies, ustedes lo van a conquistar. Ustedes se van a engrandecer, ustedes van a ensanchar su territorio. Cuánta palabra linda Dios del cielo le estaba dando a ese pueblo, amados. Y ellos comenzaron bien. Y ellos fueron a Jericó. Amados, y la Biblia dice que estaba amurallada, cerrada, bien cerrada, que nadie podía entrar y nadie podía salir. Y tomaron Jericó, amado. Las murallas cayeron y todo contento Josué, el pueblo gritó con júbilo, con alegría. Y dijeron: Jehová nos ha dado la victoria. Y qué lindo, amados, en el Señor. Y luego por allá había una ciudad pequeña, Ai. Así se llamaba, y ellos dijeron: bueno, ese pueblo no es grande, ese pueblo es pequeño, con solamente 3,000 hombres nosotros lo vamos a devorar como a carne, vamos a conquistar Ai. Bueno, y se fueron. Se fue de que el ejército de Dios va a conquistar otro pueblo, amados, en el Señor. ¿Y qué vino? La derrota, el fracaso, la vergüenza, amados, en el Señor. Los derrotaron, amados, en el Señor. Y aquí vemos en Josué capítulo 6 versículo 17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente a Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa. La orden, amados, en el Señor. Hay una orden de parte de Dios. Van a conquistar a Jericó, pero de esa ciudad no tomen nada. Es anatema, es maldición. No tomen nada. Pero el pueblo desobedeció. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Samni, senda de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por quién causa? Por Acán, amados, por un hombre. Vino la derrota, amados, en el Señor. Y miren lo que sucedió, amados, en el Señor. Y dice el versículo 6 del capítulo 7. Y eso es lo lindo, amados, en el Señor. Eso es lo importante, amados, en el Señor, cuando pone el Señor siempre a un líder que está de rodillas, que está hablando con Dios, amados, en el Señor. Cuando no viene fulanito, perecejito, cuando viene un cholero a decirte lo que está sucediendo, amado, eso no vale delante de Dios. Lo que vale delante de Dios es cuando hay conexión del cielo, porque de rodillas, amados, en el Señor, es donde el Dios de la gloria habla y dice: fulano de tal está chueco, está torcido. Amados en el Señor, eso es lo que Dios quiere. Dios, como ve, amado, y el hombre de Dios, amado, dice que rasgó su vestidura, vino delante de Dios, se postró delante de Dios. Señor, ¿y pero por qué? ¿Por qué vino este fracaso? ¿Por qué nos derrotaron? ¿Por qué nos persiguieron? ¿Por qué hemos caído en vergüenza? Y eso es lo lindo, un hombre honrado de rodillas, ahí, amados en el Señor, se mete en la presencia de Dios, y lo que está oculto va a salir a la luz. Alabado sea Dios.
Mire, amados en el Señor, yo me gozo y Dios bendiga a la sierva, amados en el Señor, porque una de las cosas que sucede, el pecado apesta, amado, trae mal olor, amados en el Señor, en el hogar, en la familia, con tus hijos, amados en el Señor, es que cuando hay presencia, gloria de Dios, amado, tu casa, tu hogar, tu aposento tiene que oler al lirio de los valles, amado, tiene que haber frescura, tiene que haber buen olor, amados en el Señor, pero cuando hay algo oculto, eso hiele, eso huele mal, amados en el Señor. ¿Y cómo es que tú no lo ves? ¿Cómo es que tú no lo hueles? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir que no? Si eso huele, el pecado huele, amado en el Señor. Y me recuerdo, hermano, la sierva en una ocasión, había algo, cuando iba a venir lo de mi hija, hay algo, y eso es lo lindo, amado, que los hijos de Dios no somos avergonzados, porque Dios sabe de dónde están cojeando, amado, y Él trae la palabra, y Él la trae antes de tiempo, amados en el Señor, y amado, y decía la sierva, aquí algo está raro, aquí algo huele mal, aquí hay algo raro, amados en el Señor, y una de las cosas por las cuales Dios permite, porque Él habla de diferente manera. La fue a dejar al trabajo, amados en el Señor, y la llevó, amado, y por error, pero no fue por error, el Dios de la gloria teniendo control. Se le olvida el celular en el carro, amados en el Señor, se le olvidó, amados en el Señor, pero damos la gloria a Dios. ¿Qué celular no tiene un password? ¿Por qué ese bendito password, amado? ¿Qué escondemos? ¿Qué está oculto, amados en el Señor? En cierta ocasión yo lo tenía de igual manera, pero me cansó, me fatigó. ¿Y por qué? Si Dios me está viendo, ¿por qué yo me voy a esconder? Si el Dios de la gloria me está viendo, si Él me está escuchando, si Él está viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿por qué yo me voy a esconder? ¿Por qué yo me voy a ocultar de Él? Y me cansó, hermano, y le quité el password. Tómalo, agárralo, velo, hazlo. Yo no tengo nada oculto, amado. Y viene la sierva y agarra el celular de la niña, amado, en el Señor. Y ella le dijo: Señor, si hay algo oculto, si hay algo que no está bien, dime el password. Al primer password que yo ponga, que se abra, amados en el Señor, para la gloria de Dios. Dicho y hecho. Password que le puso, password que se abrió, amados en el Señor. Y ahí salió todo el diálogo. Ahí estaba todo, amados en el Señor. Todo lo que estaba en secreto, pero no estaba oculto delante del Dios de la gloria. A su nombre damos la gloria, amados en el Señor. Y ahí estaba, amado. Cuando vino esa noticia, ya nosotros lo sabíamos. Nosotros ya estábamos preparados. Ya sabía lo que se movía, amados en el Señor. A su nombre damos gloria. En otra ocasión, amado, la sierva escucha la voz de Dios y le dice: súbete a tal carro, escóndete en tal lugar, algo va a pasar, algo va a suceder, tú vas a escuchar algo. La sierva dice: bueno, yo estoy loca, yo estoy delirando, porque yo estoy escuchando. No, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te esté hablando, no tengas miedo. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, que te quiere algo el Señor te quiere enseñar. La sierva lo hizo, dicho y hecho. Nuevamente, amados en el Señor, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, amados en el Señor. Y que hubo una cosecha, hubo dolor, hubo tristeza, hubo amargura, hubo desesperación, pero todo ¿por qué? Por un error, amados en el Señor. Y este hombre, amado Josué, se tira de rodillas ahí, clamándole a Dios de la ciudad: ah, Señor, ¿y qué pasó? Y ahí viene la palabra de Dios. Versículo dice: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le vamos a que el Señor, Dios había visto lo que había hecho acá, pero le habla a través de la oración a su siervo y le dice: Israel ha pecado, y aunque han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Así el Señor, hermano, le dijo todo. Mira, bueno, pasó esto, aquello, pasó esto otro. Así que ahí te lo entrego en tu mano. Y sigue diciendo, versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di:
santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Qué tremendo, amados en el Señor, cuando viene esa palabra así de decir lo que Dios habla, lo que Dios dice, así es. Y trajeron, amados, a todos. Y en ese tiempo, amados, echaban suerte, tiraban el suerte. Y cayó, amados, en el Señor. Y el Dios de la gloria, hermano, no quedó avergonzado, sino que vemos en el versículo 20, amados en el Señor, cuando Acán confiesa su pecado. Y dice Acán: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, así yo he hecho. ¿Qué era lo que había dicho Jehová a Josué? Aquí dice: vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Pecado en secreto, pero no oculto. Jehová había visto lo que Acán había tomado y dónde lo había guardado, amados en el Señor. Y esto, amado, me recuerdo en mis inicios, amado, cuando la gente oraba, buscaba de Dios. Y había una hermanita, amados en el Señor, que humildemente, la hermana de edad, pero, amados en el Señor, ella se mantenía conectada con Dios, o alguna oración, vigilia, lectura de la palabra. Y Dios, amado, cuando una persona está en esa condición, Dios la usa. Dios le pone revelación, visión, Dios audible. Yo no quiero usar a cualquiera, solo hay que someterse, hay que meterse la llama en el fuego. Y esta mujer está lava que lava. Lava que lava, viene la palabra de Jehová. Le dice: mi sierva, levántate, que tengo palabra para fulano de tal. La sierva dice: bueno, obediente a Dios, ni se puso las chancletas, agarró su mandilito y se va a la casa del hombre, de un hombre de Dios, amados en el Señor. Y viene y le declara la palabra, así dice Jehová. Dice el Señor: que dejes de estar fumando. El hombre, amado, porque el hombre no reconoce, hermano, Dios, el hombre quiere ser más inteligente que Dios. Le dijo: yo no fumo. Yo no tengo el vicio del cigarro, ni fumo, ni nada. Pero la viejita le dijo: pues así ha dicho Jehová, que salgamos allá afuera en el patio, en una piedra. Allá abajo tienes el puro, la pipa y todo lo que tú usas. Dicho y hecho, amados en el Señor. Ahí estaba escondido, hermano, porque de Dios no nos podemos esconder. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, amados en el Señor. Amén. Hermano, y nadie está excepto libre, amado. Por eso hay que tener cuidado, amados en el Señor. Aún el dulce cantor de Israel, hermano, al hombre que Jehová promueve por labios de él, dice: este es mi siervo, este hombre anda conforme al corazón mío, yo lo amo, amados en el Señor. Pero se descuidó. Por eso, amado, cuando yo leo esa parte, yo tengo miedo de cuidarme, amados en el Señor, de reconocer que tengo una naturaleza humana caída, amados, que el pecado está al asedio, que la oferta del enemigo está, amados en el Señor, que puede salir una Dalila, amados, para cortarme el pelo, amados en el Señor, que está, amados en el Señor. Por eso de tener cuidado, porque el diablo es sucio, amado, porque él no tiene misericordia, porque cuando él ve, amado, que hay instrumentos ahí buscando, amado, él busca de la manera más sutil, de la manera más engañosa, de la manera más infantil, de la manera más ingenua, para que el hombre de Dios caiga. Amén. Pero hay un secreto, amado. El problema de David fue que se quedó ocioso. En el momento que tenía que estar en la guerra, no fue a la guerra. Con esto vamos a ir terminando. Solamente lo vemos en el libro de Segunda de Samuel, amados en el Señor. Ahí hay algo sumamente interesante, amados. Y dice la palabra. Y aquí vemos, amados, mire, Segunda de Samuel, capítulo 11 y el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado ¿a quién? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. El 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y simple y sencillamente sigue diciendo, se acostó de ella y se acabó. Bueno, ya me acosté con ella, vamos, tapemos el pecado,
nadie me vio, nadie lo supo, solo los choleros que la fueron a traer. Amado, pero Dios había visto. Jehová lo vio, amado. Y la consecuencia vino. Y dice la palabra que la mujer quedó encinta, amados, en el Señor. Porque de Dios nada se puede ocultar, hermano. Él dijo: aquí nadie nos vio, todo está bien delante de Dios. Cerremos, tapemos al muerto. Ese muerto no lo pago yo, que lo pague el que lo mató y se acabó. Pero no. Humanamente así hay, amados, en el Señor. Humanamente allá afuera hacemos, deshacemos, y nadie nos vio y nada. Y hay crímenes que quedan impunes y nunca jamás se van a saber. Pero delante, amados, cuando estén en el trono de Dios, allá esos pecados van a estar cruditos. Acá tú la hiciste, tú la pagas, tú la debes, tú la pagas. Por eso, amados, en el Señor. Y acá dice, amados, y dice simple y sencillamente: y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué problema? El rey. Amado, y ahí sigue algo diciendo lo tremendo, amado. Lo que hizo con Urías Eteo, amados, en el Señor. Lo mandó a traer. Lo quiso engañar. Lo mandó a su casa para que durmiera. El engaño, amados, en el Señor, de tapar el esfuerzo humano cuando queremos tapar el pecado que ya Dios lo vio. ¿Para qué lo vamos a esconder? Y eso es lo que quiso hacer David, amado. Y después dice que él no descendió a su casa, sino que se quedó. Y después nuevamente lo quiere emborrachar. Y lo emborracha y lo manda a su casa para que se acueste con su esposa para echarle la culpa del muerto. Pero él no descendió, amados, en el Señor. Porque era un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre, amados, en el Señor. Y por último, amados, como él no cayó en la trampa del diablo ni en la mentira de Satanás, no se dejó, amado. Viene lo tremendo, hermano. David hace una carta, un edicto, y le dice: ponme a este hombre lo más recio de la batalla para que lo maten, amados, en el Señor. Y Urías Eteo es muerto en batalla. Bueno, y David dijo: bueno, perro, el muerto, se acabó la rabia, aquí ya no hay ningún problema, todo bien. Pero no, amados, en el Señor. Estaba en secreto, pero no estaba en oculto. Y ya Dios había hablado al profeta Natán, amado, en el Señor. Y ya David estaba ahí todo tranquilo. Y viene el profeta, capítulo 12, amado, y empieza a declararle, hermano, en manera de parábola, amados, en el Señor, y le cuenta de la ovejita, de esto, de aquello. Y aquel hombre de Dios, el hombre digno, el hombre que teme, el hombre que respeta, pronuncia un juicio, se puso la cuerda, la soga en el cuello, y dice, versículo 5 del capítulo 12 de segunda de Samuel: entonces se encendió el furor de David en gran manera. Se puso bravo el hombre contra aquel hombre y dijo a Natán: mire, amados, en el Señor, vive Jehová, dijo Davidcito, hermano, vive Jehová. O sea, esto no es broma. Si yo lo estoy diciendo, tienen que cobrársela a ese perverso. Y ahí viene: el perverso eres tú, David. Pecado en secreto, pero no oculto. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová a Dios, amados, en el Señor. Y termino con esto, hermano. Versículo 12 del 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amados en el Señor, que el Señor nos cuide, que el Señor nos ayude. Y siempre, amados, en el Señor, acuérdese que aquí está el trono de misericordia. El trono del Señor, suceda lo que suceda, hermano. Usted tiene acceso directo a la gracia de Dios. Confiese, amados, en el Señor. Si le ha fallado al Señor, venga delante de su presencia, humíllese. A un corazón contrito y humillado al Señor jamás lo rechaza, amados, en el Señor. Así que en esta tarde, amados, en el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y nuestro pastor con nosotros.